quiero presentarme, mi nombre es Carolina Zárate, ¿verdad? Formo parte del grupo Alternativa Carolina la Voz. Ese es el nombre con el cual me ubican en Instagram, en Facebook, porque me encanta comunicar, me encanta hablar y expresarme por estos medios a nivel de presentaciones ya presenciales. Me encanta, es algo que me ha realmente encantado desde que era muy pequeña, un talento innato. Más sin embargo, quiero contarte un poquito. No me dediqué a esto todo el tiempo, soy contador público de profesión. Imagínate cuántas personas tenemos talentos, pasiones y se dedican a otras cosas. Pues así me pasó a mí, como también de pronto puede ser que te haya pasado a ti. Yo me dediqué al área contable y financiera, pero siempre mi impulso era hacia la comunicación. Y revertí, porque muchas de ustedes saben que he dictado conferencias de finanzas personales, porque revertí eso que tanto me encanta y lo combiné con lo que aprendí, ¿ok? Y empecé a dictar conferencias, pero lo que más me llama la atención es el hablar en público, el poder comunicar un mensaje con excelencia, con impacto. Eso me encanta. Y tú sabes que hay muchas personas que es solamente el tema de pararse frente a una cámara, de conversar, nos invade un miedo, nos invade una sensación y creemos que realmente no lo vamos a poder hacer. Pero realmente, ¿cómo viene ese miedo? ¿Cómo se infunde en nuestra mente? ¿Lo estamos creando nosotros o ese miedo nació con nosotros? ¿Lo hemos alimentado de qué manera? Pues fíjate, por eso es que yo he escogido realmente este tema, porque también, obviamente, he aprendido a identificar el miedo en mi vida en diferentes etapas y de eso vamos a conversar, pero también lo he aprendido a superar muchas veces. Entonces, quiero que sepas que te puedo ayudar porque me encanta, me he dedicado a este tema, lo he desarrollado con un amor, con una pasión increíble y he venido a darte lo mejor para que tú puedas el día de hoy transformar ese miedo que sientes, transformarte en una excelente o en un excelente comunicador y puedas transmitir tus ideas con excelencia. Pero avancemos un poquito con este mensaje que me impactó. Miren este mensaje. Bueno, no lo puede ver muy bien Marian porque Marian está manejando. Cuidado, Marian, yo te lo leo, ¿ok? Bien, pero ahí está Consuelo Aguilar. Consuelo, saludos, bendiciones. Ahí está conectada. A ver, bueno, las estoy viendo y las voy saludando. Las voy saludando. Bien, miren esta frase tan maravillosa. Si dejas salir todos tus miedos, tendrás espacio para vivir, ¿qué? Tus sueños. Es poderosa. Yo cuando la vi, me impactó, porque realmente hemos dejado, ¿cuántas veces, mis chicas, mis chicos, todos los que estamos conectados, nos hemos dejado invadir, nos dejamos invadir por un miedo que no tiene ningún tipo de fundamento, pero le damos cavidad en nuestra mente, le damos cavidad en nuestra vida y esto empieza a hacer una transformación en nuestras actitudes y empieza a ser algo que es lo más peligroso del miedo. ¿Qué es lo más peligroso del miedo? Que nos paraliza y no nos deja avanzar. ¿Ok? Ese es lo más peligroso del miedo. No es sentirlo, porque vamos a darnos cuenta de algo muy importante. Y es que el miedo realmente es una emoción, ¿sí? Es una emoción, así como tú sientes tristeza, alegría, como tú sientes miedo. Y tú sabes que el miedo es una emoción, es natural sentirlo. Y es una emoción que nos ayuda a sobrevivir. Porque cuando nosotros sentimos miedo, nuestro cuerpo segrega una cantidad de sustancias y existe un mecanismo interno, ¿verdad? Muchos detalles que nos ayudan a sobrevivir, ¿ok? ¿Cuándo está el problema del miedo? El problema del miedo es cuando es sin fundamento, cuando es algo que no
es lógico dentro de nuestra mente y no nos estamos dando cuenta. Y siempre estamos hablando de un miedo irracional, ¿sí? Es un miedo irracional. Cuando es un miedo irracional, cuando se vuelve de esa forma o digamos tóxico para nuestra vida y empezamos a ver que nos está deteniendo, no nos deja avanzar, nos paraliza e incluso es capaz de transformar una situación que es en beneficio nuestro, ¿ok? Digamos que necesitamos hacer esta conferencia, necesitamos hacer este video, este reel, para poder llegar a muchas personas con nuestro mensaje y crecer en nuestro negocio, en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento, y no lo hacemos. No lo hacemos porque nos da miedo, nos paralizamos. Ahí dice Marian, así es, totalmente, nos paralizamos, no podemos hablar, nos da una cantidad de sensaciones, pero entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque sabemos que lo sentimos, ya sabemos que es el miedo, sabemos que es natural. Si es natural, tú no puedes eliminarlo, ¿verdad que no? Obviamente no lo puedo eliminar de nuestra vida, pero hay muchas cosas que tú puedes hacer para que este miedo trabaje para ti, ¿ok? Hay muchas cosas que tú puedes hacer para que este miedo, que es esa energía, ¿verdad? En vez de usarla de una forma negativa, que es que te está limitando a avanzar, la transformes en una energía positiva, ¿ok? Y tú dirás, pero ¿cómo es eso? Bien, hay algunas técnicas que te quiero enseñar el día de hoy para que tú transformes esos miedos en positivo en tu vida, en una transformación positiva y que te permitan avanzar. Pero antes que todo también quiero decirte que tú tienes que identificar, ¿verdad? Los factores, porque si vamos a descubrir algo que realmente nos está afectando, ¿sí? Tenemos que saber, bueno, ¿cómo lo interpreto? Tengo que conocer mucho de ello, porque muchas veces el miedo cuando se genera es porque hay mucho desconocimiento también. Y es porque hay mucha interpretación de nuestra parte de una situación. Lo estoy interpretando, es mi punto de vista. Segundo, dice allí, me anticipo. ¿Qué es me anticipo? Bueno, estoy adelantándome a esto, lo interpreto así. Me anticipo, es que si cruzo así, si me monto allí, va a ocurrir esto. Me anticipo a conclusiones, empiezo a dar conclusiones, ¿verdad que sí? Y aparte de todo, le doy una valoración. Y esa valoración que le puedo dar de esa situación que te causa miedo, puede ser que nunca te haya pasado a ti, fíjate, pero puede ser que le haya pasado a algún familiar, a algún amigo, a tu hijo, a un vecino. Inmediatamente transformas esto y le das la aprobación de que ya es un miedo irracional en tu vida. ¿Cuándo identificar que es un miedo irracional en tu vida? Porque tú le das esa valoración, no te ha ocurrido a ti, tú te anticipas a la situación, fíjate, y tú le das tu propia interpretación. Y resulta que los miedos hay que fundamentarlos. A los miedos hay que desarmarlos, ¿sí? Desarmarlos. ¿Cómo los vamos a desarmar? Que ese es el primer paso para nosotros controlar el miedo. Nosotros tenemos que identificar el miedo y luego vamos a canalizar el miedo, ¿ok? Sea cual sea el miedo, y eso vamos a hablar ahorita, porque no es nada más el miedo a hablar en público, sino que hay otros miedos, ¿verdad? Que muchos podemos tener, y ahorita te voy a compartir algunos de los míos que me dan una risa enorme, pero realmente pues todos nacemos con ese sentido y realmente hay que aprovecharlo de la mejor manera en nuestra vida. Hay que aprovechar ese sentido de miedo. Bien, aquí te muestro una imagen porque vamos a hablar de los tipos de miedos y vamos a fundamentar esos miedos el día de hoy. Vamos a ver. ¿Me siguen? A ver. ¿Sí? Perfecto.
Muy bien. Bueno, eso que tenemos allí es una persona como en una altura, ¿sí? El miedo a las alturas. Hay personas que no pueden estar en alto, en un edificio alto, porque enseguida empiezan a sudar frío. ¿Quién le pasa? Levanten la manito así a ver a quién le pasa el miedo a las alturas. A ver quién me dice un yo en el chat. A ver a quién le pasa. Es increíble, pero es una sensación que puede paralizar a la persona, ¿ok? Pero la gran pregunta es, ¿ustedes tienen miedo a qué realmente de esa situación? ¿A la altura como tal o le tienen miedo a qué? A caerse, ¿verdad? Le tienen miedo a que ese pie, esa madera que está allí se rompa. Ve, fíjate, estoy sacando mi valoración. Estoy haciendo conclusiones. Yo digo, ya, esta madera se va a romper y yo me voy a caer. Estoy anticipando. Eso es lo que pasa con los miedos irracionales. Entonces, yo tengo que identificar, perfecto, tengo miedo a las alturas, pero ¿a qué le tengo miedo? Entonces, no es a la altura en sí, es a lo que me pueda pasar, ¿verdad que sí? A que yo pueda caerme de allí, de esa altura. Bueno, fíjate, esto me da mucha risa porque Ricardo, bueno, ustedes saben, mi esposo Ricardo, ¿verdad? Él vuela parapente, ¿sí? Ustedes saben que él vuela parapente, es su deporte favorito, es su relax. Y lo más increíble de todo es que él tiene miedo a las alturas. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que una persona pueda tener miedo a las alturas y pueda volar parapente? ¿Ustedes saben qué es un parapente? ¿Sí? Irma sabe que es un parapente, es como, ¿no? Es como un paracaídas, Irma. Entonces, imagínate, Irma, que tú estés arriba en las alturas y digas, tengo miedo a las alturas, pero ese es mi deporte favorito y increíble. Pero hay detalles. Él realmente le tiene miedo a qué, es a la altura como tal o es a caerse como tal. Entonces, lo más seguro es que él ya tiene su miedo a la altura ya lo tiene fundamentado. Ya él sabe que allí donde él está, en ese parapente, porque él me lo ha dicho, yo me siento seguro, yo me siento atado allí a los arneses y a todo el sistema de seguridad, entonces yo me siento seguro. Entonces, maravilloso. Si eso es así, ya él desenfutó esos miedos, ya él convirtió ese miedo irracional en algo mucho más bien racional y utiliza esa energía para tener el mejor vuelo que haya tenido, porque se goza esa adrenalina que se genera. ¿Verdad que sí? Está aquí a mi lado y dice así, es así, me lo gozo, ¿verdad? Entonces aquí voy al segundo miedo, que también puede ser que a ustedes les pase. Las arañas, ¿ok? A ver, por aquí, a ver, las leo. Marian, me gusta la altura y he ido, ¿ok? ¿Le gusta la adrenalina? ¡Ah, maravilloso! Me encanta, Marian. Ya ha volado, exacto, ya has volado, ¿ya? ¡Ah! Mucho, mucho. Excelente, maravilloso. Bueno, hay personas que eso las detiene, pero si es tu caso, entonces te detienes, determinas, ¿verdad? Primero haces eso, determinas cuál es el miedo realmente. Bueno, mi miedo es que yo me pueda caer de acá. Ok, entonces vamos a fundamentar ese miedo, vamos a canalizarlo. Tú tienes seguridad. ¿Cómo lo vas a hacer? Fíjate, como lo hizo Ricardo, yo no, yo canalizo el miedo. Está ahí el miedo porque él me dice que siempre que se lanza siente ese poquito de miedo allí y lo tiene, pero lo controla y lo transforma, porque como es una energía, ¿verdad? La transforma en positivo y no en negativo, porque si no la transformara, ¿sabes qué pasa? No vuela. Se para en el borde y no vuela. Se va si es paracaídas, se va en el avioneta para lanzarse y se asoma ya y dice, no, perdí mi dinero, ya no me lanzo. Fíjate, ¿no? Entonces, el segundo miedo, el miedo, por ejemplo, a las arañas, la aracnofobia. Hay personas que tienen mucho miedo a las arañas.
Ese no, por lo menos en mi caso, no es mi caso, al menos que sea una araña muy grande, ¿verdad? Si es una araña muy grande, ahí sí, de pronto pues me tengo que alejar, pero lo mío es más a las cucarachas. A ver, ¿quién comparte eso conmigo? A ver, pero voladoras. A ver, son terribles, porque decía, todo está muy bien con las cucarachas hasta que las cucarachas empiezan a volar. Cuando empiezan a volar, no queda nadie en esa habitación, sale corriendo. A ver, aquí dice otro comentario. El temor a la altura, me dice por aquí Irma. También, ya volé en uno parecido también y se sintió padre. Claro, Irma, excelente. Wanda tiene miedo a las lagartijas. Wanda, ¿en serio? Oh my God. A ver, Raquel dice que le tiene miedo a los felinos, ya sean leones, tigres. Oh my God, sí, es increíble, pero entonces, Wanda viene y pregunta, bien, yo le tengo miedo a las lagartijas, es algo que tengo desde pequeña y no puedo, entonces vienes y lo desenfundas, lo vas a fundamentar. Primero vas a determinar ese miedo. Bien, ¿le tengo miedo a la lagartija como tal, a ese animalito? ¿O le tengo miedo a las consecuencias que me pueda traer, a que me pique, a que me muerda? ¿O por qué realmente? Entonces hay que enfrentar el miedo, lo enfrentas. De hecho, mis chicas, yo no sé si ustedes saben, pero hay personas que han creado como emprendimientos para ayudar a las personas, psicólogos, psiquiatras, para vencer sus miedos. En Estados Unidos hay una empresa donde usted va, un establecimiento donde usted va con su fobia, ¿verdad, Marian creo que lo ha escuchado. Y va con su fobia, ¿sí? Con su miedo y lo enfrenta. Y lo ponen a uno con el miedo allí, con la lagartija, Wanda. Te ponen con la lagartija. Increíble. Y lo enfrentas, lo vences, ¿ok? Tocas, analizas. ¿Por qué? Empiezas a estudiar por qué no te puede hacer daño, lo dócil que puede hacer, y empiezas también a poder identificar sus movimientos. Es como cuando te roza un perro, ¿sí? O un animal, ya en tu casa te roza un perro, tú sabes que él no te va a hacer daño, pero hay personas que no superan el roce de un animal. Se sienten totalmente incómodos, ¿ok? Entonces, yo a las víboras, dice Patti, las víboras. Pero ¿qué tienes miedo de las víboras? ¿Al animal como tal? ¿O tienes miedo a que te muerda? Al veneno de las víboras. ¿Sí? Fíjate, ¿no? Entonces uno detecta realmente el miedo, uno lo enfrenta, lo desenfunda y empieza el conocimiento. Empiezas a llenarte de conocimiento, que es el que va a ayudar a mitigar, a calmar realmente esa energía negativa del miedo y convertirlo en un miedo, pero un miedo racional, un miedo que ya tu mente lo identifique y sepa que tú no te vas a dañar con esa situación, que no te va a pasar nada con esa situación, que no va a pasar nada de allí y no te va a afectar. A ver, experimenté, a ver, ¿qué dice Irma? Ay, me encanta leerlas, mira cómo me escriben. Irma dice, sí, experimenté una cucaracha voladora en la noche, de repente me cayó donde estaba dormida. Ay, no, Irma, no, salgo corriendo. A ver, me da un pánico muy fuerte, dice por aquí Patti. Perfecto, de que me muerdan o me hagan daño. Pero ¿qué pasaría si realmente no hacen daño, no te muerden? Esa es la gran pregunta, ¿no? Sabes que estás identificando que es a la acción realmente de que te muerda o que te hagan daño. Bien. Y por último, este miedito aquí, antes de pasar al miedo magistral del día de hoy, que es el miedo a hablar en público, está este miedo, que es el miedo a la oscuridad. Bueno, yo puse esta imagen, que es lo que más, digamos, se asemeja un poquito a lo que es el tema de la oscuridad, pero
hay personas que no pueden estar en la oscuridad, que siempre tienen que tener una lamparita, tienen que tener algo encendido, aunque sea en una esquinita, porque le tienen miedo. ¿Pero a qué le tienen miedo? A la oscuridad como tal, porque tú cierras los ojos y está oscuro, pero tú te sientes bien donde estás. Entonces, no es realmente a lo oscuro como tal. Hay personas que me han dicho cuando yo hago este tipo de conferencias, me dicen, pero es que me da miedo es cuando, es si me sale algo, me sale un fantasma, dice mi hijo, me sale un monstruo. Entonces, obviamente empieza nuestra mente a darle ese toque, ¿sí? Ese toque, por aquí me escriben tan lindas, a ver, le viene esa mente, aquí dice, yo no tengo miedo a la oscuridad, pero sí a los árboles grandes. Siento que me va a caer un animal de arriba. Fíjate, ¿no? Increíble, es increíble, pero así es, total. Creemos que nos va a caer y así nos limitamos. Y vamos a pasar por un sitio, vamos a vivir la experiencia maravillosa, pero está llena de puro árboles altos, grandes y frondosos, y preferimos pasar por el sitio que no tiene árboles, no vamos a vivir esa experiencia. Entonces, ¿qué estamos permitiendo? Que nos limite el miedo, no lo estamos usando en nuestro favor, estamos permitiendo que nos limite, ¿ok? No estamos avanzando con ese sentimiento. Entonces vamos al miedo magistral. El miedo magistral del día de hoy es el miedo a hablar en público. La gran pregunta es, ¿tú tienes miedo a las personas? No, pues a las personas no podemos tener miedo porque nosotros somos sociales, somos seres sociales de naturaleza. Desde que nacemos, compartimos con las personas, no estamos por la calle sintiendo fobias y cuidado se me acerca alguien. No, no es a las personas no les tenemos miedo. Entonces, ¿a qué realmente le tenemos miedo? Miren esto que yo preparé para ustedes, el hablar en público, a ver si alguna de ustedes se identifica con estos elementos del miedo de hablar en público. Bien, uno de ellos, muy famoso, por cierto, es quedarse en silencio, quedarse en blanco ante las personas, que se le olviden lo que iba a decir. A ver, ¿a quién le ha pasado eso? Que se le puso la mente en blanco, ¿ok? Eso es una situación que pasa mucho, ¿ok? Cuando estamos desconcentrados. Y a mí, dice Diana, exactamente. No, nos empezamos a pensar en muchos elementos a la vez, ¿ok? Asumiendo que tenemos un miedo a hablar en público y lo primero que va a pasarte es que te vas a quedar en blanco completamente. Eso es uno de los miedos que te puede pasar. Entonces no es el miedo a las personas, es el miedo a que no tengas que decir. Entonces todo eso se traduce a decir algo fuera de lugar, por ejemplo. Otra de las situaciones que nos puede dar miedo, algo que de pronto no impacte a las personas. Mira, Maribel dice, decir algo fuera de lugar, correctamente. Una mala pronunciación. También hay personas que les da mucho miedo decir algo que lo pronuncié mal, lo dije mal, ¿ok? O la falta de sintaxis. A ver, ¿quién sabe qué es ese sintaxis? Sintaxis. ¿Alguien tiene idea? Bueno, sintaxis. Por aquí dicen que es que no hay que agarrar, no tiene taxi, entonces tiene que coger un bus, tomar un bus. Por allá se ríe. No, la sintaxis es la falta de coherencia. Hay cosas, a veces nos mata el miedo en hablar en público y empezamos a decir cosas que no tienen sentido o que no tienen coherencia. Una palabra que va antes, una palabra que va después, ¿ok? Todo eso puede ocurrir porque son unas malas jugadas que nos hace nuestra propia mente. Entonces, ¿qué pasa? Los miedos no puedes permitir que hagan esto en tu vida. Y todo esto fíjate, María, exacto, sintaxis, en orden que no es, decir unas palabras realmente en un orden que no corresponde o sin sentido. Y eso pasa, por ejemplo, María, que trabaja
que es bilingüe, ¿verdad, Marian? Entonces, cuando hablas inglés, cuando hablas el español, y entonces las palabras se pueden cruzar. Y lo que para mí significa algo, para ti puede significar una forma completamente diferente. Entonces, el miedo termina, mis chicas y mis chicos conectados, cuando tu mente comprende que quien lo crea es ella. Ahí terminó el miedo, digamos, el miedo infundado, porque el miedo siempre lo vas a sentir. Pero allí, cuando tú le das esa justificación y empiezas a fundamentar, a ver, ahorita te leo, cuando empiezas a fundamentar realmente y darle la lógica al asunto del miedo, sea cual sea tu miedo, entonces le das a entender ya a tu mente que lo creó fue ella, ¿ok? Que lo creó fue tu mente y no tiene fundamento. Entonces, estos elementos que vemos aquí de hablar en público, estos elementos de realmente el miedo a hablar en público, no es al público que le tenemos miedo, ¿no? Porque él no nos va a hacer nada, ¿ok? Somos sociables, crean, somos seres humanos que nacimos así, desde que nacimos estamos con relación con las personas, entonces no puede ser el miedo a las personas. Entonces, estos elementos son los que más nuestros alumnos apuntan al hecho de tener miedo, quedarse en silencio, quedarse en blanco, decir algo fuera de lugar, mala pronunciación, falta de sintaxis. Pero ¿qué pasa? Que todo eso apunta al miedo al qué dirán, ¿verdad que sí? El miedo al qué dirán, a ridiculizarme, a que de pronto pues empiecen a decir que Carolina no comunicó bien, que lo dijo mal, ¿ok? Entonces es el miedo al qué dirán. Fíjate, ¿cómo puedo realmente, cómo puedo superar? Y esa es la gran pregunta, porque sabemos que existe el miedo. Sabemos que el miedo realmente, el hablar en público, por ejemplo, eso le causa a la mente estrés, ¿sí? Eso ustedes saben que es así, le causa estrés. Y entonces, como le causa estrés a la mente necesita activar un mecanismo de acción y activa el miedo como un mecanismo de acción para que tú no lo hagas. Fíjate, para que tú no lo hagas y digas, no, yo no soy capaz de hacer eso, paso la página, que lo haga otro. ¿Sí? Fíjate cómo funciona la mente. Entonces, ¿cuándo se vence eso? Cuando ya sabes que quien lo creó fue tu mente, que no está fundamentado, es totalmente irracional. Tú eres capaz de hacerlo porque tienes todos los elementos que necesitas para hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso se llama reconocer e identificar. Cuando yo no reconozco y no identifico, entonces yo simplemente digo, yo tengo miedo a hablar en público y ya, y no se habla más del tema. O yo tengo miedo a las arañas y ya. Pero cuando yo reconozco, identifico, yo digo, yo tengo miedo a la picadura de las arañas, o yo tengo miedo a equivocarme cuando hablo en público, a decir una palabra que no corresponde. Entonces, fíjate, ¿qué estamos haciendo? Estamos reconociendo e identificando el miedo. Segundo paso que hago, lo canalizo, lo voy a canalizar a mi favor. Lo identifico y lo canalizo. ¿Cómo lo canalizo? ¿Cómo canalizo el miedo a hablar en público? Perfecto, identifico ese miedo. Sé que me da miedo el tema de, por ejemplo, que se me olvide lo que voy a decir, ¿sí? Lo canalizo dándole información adecuada, activando mi mente, por ejemplo, con una memorización adecuada de las palabras. Tomo nota de los elementos, 4 o 5 puntos de los elementos más importantes que van a hacer que se me recuerde completamente la frase, porque eso también les iba a decir, hay que entrenar el cerebro. No podemos nosotros tener toda un escrito total porque no venimos acá a leer, también necesitamos entrenar nuestro cerebro con palabras claves que nos permitan relacionar un asunto y automáticamente se nos va a abrir esa memoria, digamos, de todo lo que íbamos a decir, la concentración, porque una vez reconozco e identifico cuál es la situación,
Yo canalizo mi miedo a través de la concentración. Pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo realmente puedo concentrarme más? ¿Cómo realmente puedo canalizar más ese miedo a hablar en público? Aplicando unas técnicas. Ahí abajo te lo coloco. Y yo, por cuestiones de tiempo, te voy a hablar de 2 técnicas maravillosas que a mí me funcionan y también te pueden funcionar a ti para que puedas tener éxito al momento de transmitir un mensaje y hablar en público. Técnica número 1, relajación. La relajación, mis chicas y mis chicos, es fundamental al momento de hablar en público. Esa relajación es previa, ¿ok? Es previa. ¿Cómo la voy a hacer? Por ejemplo, el tema de la respiración diafragmática. Muchas personas creen que respiran bien, pero realmente no respiramos bien. Más de un 90% de las personas en el mundo respiramos mal, ¿ok? ¿Tú quieres ver una respiración correcta? Mira a un bebé recién nacido. ¿Cómo respira? ¿Sí? La respiración correcta, cuando se nos mueve la pancita, ¿sí? La pancita, hagan un ejercicio, acuéstense, relájense y coloquen sobre su abdomen, pueden colocar un libro o hasta su propia pancita, su propia mano, ¿ok? Y comiencen a respirar como ustedes creen que respiran. Pero hay personas que no mueven el abdomen mucho, que mueven es acá, el tórax, ¿ok? Se mueven así o mueven los hombros. Entonces, todo esto está afectando nuestra respiración como debe ser para poder provocar una relajación en nuestro cuerpo. Tiene que existir una respiración diafragmática. Ya más adelante, pues ojalá le pueda explicar bien cómo es esa respiración diafragmática y mostrarles, ojalá, cómo ocurre, pero lo importante es que ustedes sepan que lo pueden hacer. ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes van a hacer un ejercicio, lo van a repetir 5 veces, ¿ok? 5 veces, ojalá lo puedan hacer antes de su presentación, antes de grabar algo en el celular, antes de hacer un reel, antes de hacer cualquier contenido. Van a hacer una relajación momentánea. Van a tomar el aire por la nariz, lo van a tomar en 4 tiempos, ¿sí? Vamos a empezar con poquito, porque hay personas que de pronto les puede marear este ejercicio, pero no se preocupen, estamos oxigenando el cerebro. Entonces, tomas en 4, sostienes el aire, puedes hacerlo la misma cantidad en 4 y lo botas lentamente, lo vas a botar lo más lento que puedas. Yo te sugiero que lo hagas en unos 6 tiempos, ¿ok? Lo haces por la boca. Lo vas a expulsar por la boca lentamente en 5, ¿ok? Eso es lo que vas a hacer. Lo vas a tomar en 4, vas a aguantar en 2 y lo vas a expulsar en 5 tiempos por la boca, lentamente, como si estuvieras pichando una llanta, ¿sí? Muy lentamente así lo van a hacer 5 veces. Mira, este ejercicio es maravilloso y hay personas que de pronto dicen, es muy básico respirar, normal, pero se nos olvida respirar, se nos olvida que cuando estamos ansiosos porque no estamos, por ejemplo, tomando el sueño a la hora que tenemos que tomar el sueño. Hay personas que les da insomnio, que no pueden dormir al momento. Usted hace este ejercicio 10 veces, 10 veces, y usted va a acordarse de lo que le estoy diciendo ahora. Va a relajarse tanto que va a tomar su siesta, va a tomar su sueño con descanso. Y lo mejor es que esta relajación me va a permitir tener la preparación en mi mente para poder hacer mi presentación, de poder hablar en público, tener esos niveles de energía controlados. Obviamente me vuelve la serenidad a mi mente, me vuelve la serenidad. Al volverme la serenidad, yo me vuelvo más seguro de lo que estoy haciendo, ¿sí? Me vuelvo más seguro. Ese estrés realmente lo que va a hacer es que se te olvide todo, que no puedas enfrentar esta situación del miedo al público y se te va a complicar todo para poder hacer el ejercicio. Entonces, lo mejor es el punto número 1, relajación.
Ya sabes, como te he explicado las técnicas. El punto número 2, el contacto visual, mis chicas y mis chicos, el contacto visual. ¿Qué es eso? Bueno, todas las personas que hablamos en público tenemos que tener un contacto visual. En principio te voy a dar una técnica, pero no la vas a aplicar todo el tiempo porque es una técnica para iniciar, ¿sí? Tú te vas a fijar en unas 3 personas más o menos del público que tengan una cara amable, ¿sí? Eso es, no te vas a fijar en una persona que tenga la cara como gruñona, como molesta, ¿verdad? O que simplemente no se ría. Entonces tú, pues, imagínate, ni las vas a ver, te vas a ver a las personas que tienen la cara más gentil, más amable. Y eso lo vas a hacer al principio, ¿sabes por qué? Porque más adelante, cuando tengas más experiencia en esto, o cuando ya domines todo esto, tienes que ver a todo tu público, al que está contento, al que está triste, al que está enojado, tú los tienes que ver a todos. ¿Por qué? Porque la idea es que tú les transmitas esa energía, que tú les transmitas esa energía positiva de poder prestar atención, estar allí en el momento y de poder alimentarse de ese contenido que tú les vas a transmitir en ese momento. Entonces, ese contacto visual, a principio lo vas a hacer así. Vas a seleccionar unas 2 o 3 personas. Ahorita lo estoy haciendo virtualmente, por ejemplo, y yo siempre las miro, por eso es que yo les pido que prendan su camarita, porque yo en las camaritas, aparte que me familiarizo mucho con las caritas, y porque a muchas de ellas obviamente las he atendido y ellas saben quiénes son, pero obviamente yo las veo, las miro, y entonces esa sonrisa, eso se contagia, mis chicas y mis chicos. Obviamente que un elemento adicional que yo le pudiera agregar a esto es el tema de la sonrisa y de la buena actitud, porque obviamente todo depende a quién vayas a estar dirigido, pero como pues la idea es, obviamente, nadie le va a molestar una sonrisa, una buena actitud que te permita a ti sentirte súper relajado, a ti proyectar lo que quieres llegar a proyectar ante todas esas personas que te están mirando en el momento. Así que, ¿qué les pareció, mis chicas, estos 2 consejos? A ver, ¿quiénes lo van a aplicar a partir de hoy? Vamos a ver, la relajación la van a aplicar hoy. No tienen que estar solos, ojo, porque a veces queremos que todo el ambiente esté como muy relajado, muy de relax, que estemos como haciendo yogas, ¿verdad? Pero no, realmente no podemos porque muchas veces estamos que sí en la casa, con los niños, el auto, pero tú te puedes en un momento apartar para ti unos pocos minutos y hacerlo, y ya vas a ver que va a ser diferente el resultado, te vas a ver un antes y un después. Y por supuesto, ese contacto visual te va a dar más seguridad al momento de transmitir tus ideas. Y adiós, miedo a hablar en público.